Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 551, Restos de parásitos. En el momento en que Rhee se vio a Clark acabar con los últimos parásitos de sangre con vida, cayó al suelo. Los recuerdos eran demasiado vagos para que los conociera, pero tenía las historias. Todas y cada una de las historias sobre cómo se había perdido la independencia de toda su familia y del pueblo del que provenían. Lo peligrosas que eran las bestias parásitas. El hecho de que hubieran encontrado un lugar así tan pronto después de dejar Terra City también fue una gran señal de alerta. Era más que un insulto a cada uno de los domadores que trabajaban duro para crecer. Este era un claro acto de guerra que estaba prohibido entre conflictos de ciudades. En cambio, esto fue utilizado por los malvados y repugnantes monstruos que pretendían seguir siendo domadores. Rhee, esto no es lo mismo que la tragedia que tu familia y tus mayores enfrentaron cuando eras demasiado pequeño para saber siquiera que era un parásito. Este es el culto de la luna de sangre enviando gente a causar problemas. Podemos enviar un informe a Terra City y dejar que ellos se encarguen de estas cosas. No podemos volver atrás. Cuando Clark habló, sus palabras destilaron ira, pero también se contuvo. Tenía la determinación de poder volverse más duro, él mismo y los demás. Tenían que crecer más para poder evitar que sucedieran cosas repugnantes como esta. Ya logramos encontrar estas cosas antes de que se extendieran demasiado. Tenemos suerte de haberlo hecho. Podemos advertir a todos de que hay otros como este. María tenía una opinión más positiva sobre esto. Sus puntos de vista lograron empujar a Rhee a mirar al grupo. Era evidente que estaba herido en ese momento, pero ahora tenía el camino despejado. Despejar el camino hacia sus metas fue una excelente manera para que Rhee comprendiera que podría sobresalir más que sus antepasados. La familia que perdió hace muchos años durante las batallas contra las bestias parásitas sería solo la base sobre la que él podría forjar su propia fuerza. El camino que tomó se vería resaltado por eso. Puedes ir y advertirle al profesor Wright sobre esto, ¿verdad? No tienes que protegernos. De todos modos, solo pudiste llegar hasta cierto punto. Clark miró hacia su hombro. No se le había escapado ni por un segundo que el escarabajo asesino había sido enviado con ellos como ojo vigilante. Era solo la forma del profesor Wright de protegerlos un poco más. Todo el grupo se sorprendió al ver al escarabajo asesino aparecer antes de alejarse a una velocidad que apenas podían ver. El profesor Wright hizo que esa bestia nos vigilara mucho. Es una bestia peligrosa, pero es muy pequeña y buena para esconderse a plena vista. Clark sabía que los demás habrían preguntado de todos modos. También es por eso que no necesitamos dejar de avanzar después de que quememos el resto de esto y quitemos esos árboles que bloquean el arroyo. Fue una orden rápida, ya que todos estaban un poco confundidos después de ver tal desastre de demostraciones monstruosas. Sin embargo, Isa y Ralph ya estaban en la misión. Estaban quemando los restos de los parásitos de la aguja de sangre y enfocando las llamas en los huesos de la colmena viviente. Cream estaba allí reuniendo todas las llamas de dragón que pudo. Misión oculta completada, los planes ocultos de los cultistas. Los cultistas de la luna de sangre están claramente moviéndose en secreto para causar más daños y problemas en las tierras controladas por los humanos. Están generando miedo para ocultar sus verdaderos movimientos. Requisito: derrotar a uno de los cultistas ocultos y sus malvados planes. Recompensa: fórmula de píldora quemagrasas. La misión oculta demostró por qué la idea de Clark de no conseguir una misión era una tontería. Esta fue otra instancia en la que tuvo una misión todo el tiempo. Fue solo una casualidad que notaran una bestia muerta infectada con parásitos. Su grupo podría haber seguido su camino. Pero como Rhee estaba con ellos, investigaron más. Exploraron y encontraron la fuente de un problema antes de que pudiera crecer terriblemente. Rhee respiró profundamente y con fuerza. Pero cuando se levantó, sus ojos estaban más claros.
Me pasé un poco de la raya. Lo haré mejor. Reese hizo una promesa solemne antes de ponerse de pie para ayudar a los demás. Ni siquiera notó las miradas extrañas que todos habían comenzado a lanzarle al dragón que había comenzado a comerse los cuerpos quemados de los parásitos. Aparentemente, su estómago estaba lo suficientemente caliente como para quemarlos. Era un bocadillo ideal para él. Oye, María, tengo algo en lo que deberías trabajar en tu tiempo libre. La repentina llamada de Clark sorprendió a María. Los dos no habían tenido mucho de qué hablar en el último tramo de su viaje. Las cosas habían sido demasiado serias como para relajarse y hablar de lo que fuera. Esto es. ¿Cómo puedes tener esto? Era natural que María se sorprendiera por una fórmula de píldora de alquimia aleatoria que Clark había sacado al azar de la nada. Lo recogí en el camino y lo guardé. Pero parece que ahora es útil, ¿verdad? La explicación ni siquiera inmutó a María mientras comenzaba a leer los ingredientes que necesitaban. Estas son hierbas que se consiguen fácilmente en la naturaleza. La baya negra especiada normalmente es tóxica y solo la comen los pájaros. El diente de león marchito está literalmente en todas partes y las otras 3 hierbas son hierbas curativas básicas que todos tienen. Podría hacer esto sin siquiera tener que quemar o calentar cosas. Se trata de secarlas a fuego lento y luego convertirlas en polvo. Luego, presionarlas. Su lectura atrajo a ella, quien llamó al esqueleto de llama azul, ya que drenaba una gran cantidad de energía de ella. Ella todavía se estaba adaptando a eso. Este es un antídoto perfecto para estas cosas. Si muchos domadores están dispuestos a llevarlo, entonces el problema está resuelto. La mayoría de los alquimistas pueden hacer medicinas similares y saben que pueden venderlo. Pero para nuestros usos y como medicina disponible, podemos maximizarlo. Ella lo vio como una gran manera de poder protegerse a sí mismos y a cualquiera con el que se toparan. Con la participación de ella y María repasaron rápidamente lo que tenían y lo que no. Por suerte para María, ella pudo encontrar fácilmente el lugar en los libros que tenían donde podían volver a leer los entornos y cómo cosechar estas hierbas. Eso solo fue suficiente para consolidar la producción de esta píldora alquímica. No esperaba que tuvieras eso, dijo Isa después de sentir que la energía que podía usar el elemental de fuego había llegado a un punto de parada. El elemental de fuego todavía se estaba adaptando a su nueva forma. Necesitaba descansar y mantenerse en buenas condiciones para estabilizar su reciente crecimiento. Esto era normal para cualquier bestia. ¿A quién le importan las pastillas o la alquimia? Todos vimos a Schai usando sus hilos de sombra para controlar a los parásitos más pequeños. Geralt también intervino, pero esta vez, atrajo mucha atención hacia Schai, quien realmente no se había unido a las batallas en algún tiempo. Lo hizo bien. Schai ha estado entrenándose mucho y con nuestro vínculo más fuerte que antes, ella es capaz de usar más energías de sombra que antes. Todavía tiene control sobre algunos de los cuerpos de los parásitos de la aguja de sangre, pero están muertos, así que no puede obligarlos a moverse demasiado. Como prueba, Schai hizo algunos movimientos bruscos antes de que Ralph los quemara. Aún es genial. Pronto podrá usar esas habilidades para derrotar a los enemigos y causar caos en el campo de batalla. Puede adelantarse sigilosamente conmigo y podemos causar un buen daño. Geralt estaba pensando en cómo Clark podría enviarlo a él y a Debbie a explorar, luego Schai podría colocar trampas o causar caos para que pudieran emboscar a los oponentes que persiguieran. Era perfecto. Veremos qué puede hacer después de un poco más de entrenamiento. Se necesitó mucha energía de las sombras para usar ese ataque bajo la lluvia. Si hubiera estado soleado, entonces tal vez no hubiera podido usar tantos hilos de sombras. Pero si era en mitad de la noche, quién sabe. Como Clark no estaba seguro de cómo Schai se habría adaptado a las diferentes energías de las sombras disponibles en ese momento del día, no forzaría nada todavía. Pero le gustaba el plan potencial. Clark miró hacia allí y vio a Brad de pie con Reese. Parecía que los dos no decían ni una palabra. Sin embargo, todos sabían que los dos decían más por no hablar que por hacer cualquier cosa. Los dos eran una pareja muy unida debido a su entrenamiento y sus objetivos, pero se entendían lo suficiente como para no tener que hablar.
El cuerpo de ese cultista tenía algunas cosas encima. Unos cuantos anillos de metal con símbolos de lunas de sangre. Clark, dinos qué son. Ralph fue un poco brusco, pero Clark haría exactamente eso. Abrió las manos y limpió el hollín de los anillos quemados. Entrecerró los ojos mientras miraba más de cerca. Capítulo 552, Peligros adicionales en la naturaleza. Anillo tallado con forma de luna de sangre, raro. El anillo tallado de la luna de sangre es un anillo espacial único que utilizan los cultistas de la luna de sangre. Tiene la capacidad única de enviar señales a los cultistas de la luna de sangre utilizando la sangre adherida al peldaño. Aparte de esto, puede albergar una cantidad menor de elementos que un anillo espacial normal debido al hecho de que puede contener fácilmente materiales volátiles. El almacenamiento de materiales volátiles obliga a que el anillo se fabrique con materiales específicos que puedan resistir materiales que son más peligrosos de mantener en el espacio de almacenamiento. Ácidos, venenosos, explosivos. Clark leyó los detalles del anillo principal. Los demás eran todos falsos y podían ser fácilmente entregados a cualquier parte. Una decisión inteligente para aquellos que pudieran ser atrapados en algún lugar o para aquellos que quisieran enviar pistas falsas utilizándolos. Sin embargo, la larga lista de objetos potencialmente peligrosos que se podían almacenar en este anillo tallado con la luna de sangre no era una buena señal. Significaba que los cultistas de la luna de sangre podían reunir objetos peligrosos y raros con mayor facilidad. Sin embargo, también podían llevar estos objetos peligrosos a lugares para causar más problemas con ellos. Esto sería un problema enorme para las ciudades. El culto de la luna de sangre claramente podría causar más problemas con esta tecnología. Si están trayendo cosas peligrosas a sus anillos espaciales, entonces eso significa que están planeando más. Especialmente si este cultista era simplemente alguien enviado para causar problemas. La teoría de que todos los cultistas podrían tener estas cosas fue una que vino a la mente rápidamente. Todos entendieron que los cultistas querían causar problemas. Querían que muchas personas murieran o sufrieran mientras ellos obtenían el poder para hacer lo que fuera su verdadero objetivo. Pero traer materiales en lugar de bestias para causar problemas era una nueva amenaza que nadie había percibido. Si los miembros de la lista de cortes de la luna de sangre están dispuestos a traer materiales y bestias peligrosas, causarán daños incalculables. Podrían envenenar el agua, la tierra o, peor aún, el aire. Ya estaban dispuestos a usar humo venenoso que causaba alucinaciones. Incluso lograron enfurecer a dos bestias para que pelearan, a las que muchas personas ni siquiera pueden acercarse debido a su fuerza. El resumen de esto por parte de ella atrajo algo de estrés adicional. El anillo también está vacío. Intenté acceder a él y simplemente se desmoronó en mis manos. Clark había intentado alcanzarlo como si fuera un anillo espacial normal. Normalmente, basta con pensar. Pero en cambio, el peldaño se desmoronó y no apareció nada. Si hubiera habido objetos dentro del anillo, habría aparecido en el aire cerca de ellos como cualquier otro anillo espacial cuando se rompe. Eso significa que tienen algún tipo de patrón rúnico que hace que se rompan cuando alguien que no está vinculado a ellos intenta usarlos. Es lo mismo que los anillos que tenemos. Deben haberlos modificado. Gerald sabía bien cómo funcionaban los anillos espaciales. Deseaba poder comprar otro solo por seguridad. Pero eran caros cuando se trataba de un reemplazo para uno o un segundo. La mayoría de las personas solo tenían uno para identificación y necesidades generales. Olvídate de lo que te preocupa. Si tienen anillos que pueden traer cosas peligrosas, entonces podrían ser alquimistas o herreros. Mi anillo es normal, pero el segundo que tengo es para materiales como mineral glotón o hierba chispeante. Ralph mostró un segundo anillo espacial que era más grueso que el que tenía en un collar. ¿Cómo conseguiste eso? Yo no lo compré. Naturalmente, Isa pensó que Ralph había estado escondiendo algo importante. ¿Y a ti qué te importa? Yo guardo algo de mi propio oro para algo así. No pensarías que solo forjé algunas cosas para ti. ¿O sí? En Terra, algunas personas me ayudaron. La mirada indignada de Ralph hizo que todos se dieran cuenta de que, en realidad,
Había hecho buenas conexiones sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Incluso Grace lo había ignorado. Oh, el mineral glotón es difícil de retener. Constantemente hace que las cosas se derritan ya que tiene una calidad ácida natural debido a la oscuridad y la afinidad con el agua que tiene el material. La mayoría de los herreros luchan por conservarlo antes de que se descomponga naturalmente. Solo se encuentra en cuevas aisladas sin aire. Ella no pudo evitar sorprenderse ya que conocía este material. La hierba chispeante era solo una hierba que era muy inflamable debido a la forma en que crecía. Era menos volátil que el otro material. Vamos a hacer algo con los huesos quemados. Reese y yo no tenemos nada más que comprobar. Brad y Reese habían terminado dando una vuelta completa por la zona. Reese se sintió tranquilo mientras escuchaban lo que el resto decía sobre el culto. No, son inútiles. No podemos venderlos y dudo que sean materiales utilizables. La evaluación de Isa obtuvo el asentimiento de ella y Clark. Ambos habían mirado los huesos por un segundo antes de decidir que estaban arruinados. Sin mencionar que los cuerpos de los parásitos eran inútiles en general. Los picos de los parásitos de las agujas de sangre serían demasiado débiles y pequeños para ser de alguna utilidad. Incluso los más grandes se descompondrían lentamente porque requerían materiales específicos para su uso. Sabes, tengo algunas relaciones extrañas con la sangre debido a mis habilidades de domesticación espacial y berserque. Brad miró a Clark. No había sido algo que se hubiera planteado, pero como los parásitos se habían alimentado de sangre y de los cuerpos de sus presas, tenía sentido que Brad se preguntara si era importante para él. Necesitas metal. Hierro en la sangre. Tiene que estar en relación con los metales. Ese es el vínculo que tienes. Y la relación de sangre estaría más relacionada con que tu sangre se use para potenciar tu cuerpo. No la sangre extraída de otros. No vas a perder la cabeza ni nada de eso. Si bien la domesticación del espacio y de las bestias por parte de Brad dependía de vínculos que usaban su cuerpo, no era lo mismo que aquellos que perdieron la cabeza y se convirtieron en monstruos. Si bien podría ser posible, Brad todavía estaba contento de saber que no había muchas posibilidades de que se perdiera. Especialmente porque todos siempre temían lastimar a quienes los querían. Quería proteger a este grupo después de todo. Tenemos que seguir avanzando. Nos quedamos aquí demasiado tiempo, hicimos un alboroto, un DN definitivamente atrajo a otras bestias. Grace fue la voz de la razón después de unos momentos. María asintió con la cabeza ya que también quería seguir avanzando. Especialmente porque esperaba que instalaran un campamento y tuvieran más de los materiales que necesitaban para experimentar con la píldora quemagrasas. Sería su primer intento de alquimia. Con un gesto de aprobación por todos lados, el grupo se puso en marcha. Su rumbo siguió siendo el mismo, pero con la lluvia cayendo alrededor, todos estaban más alerta. Era el temor de que hubiera más parásitos de agujas de sangre cerca. Si lo sabía, podrían viajar a través del barro y el agua del suelo para atacarlos. Afortunadamente, después de 3 horas de caminata no encontraron ningún parásito, y mucho menos animales. A los animales que los rodeaban parecía que no les gustaba la lluvia y evitaban estar afuera. Sin embargo, esa era una buena señal, ya que significaba que no había muchos animales que quisieran estar cerca. Sin embargo, cuando dejó de llover, el grupo respiró aliviado, pues las nubes parecían disiparse y podían ver el sol poniente a lo lejos. Habían recorrido una buena distancia, suficiente para decir que estaban mucho más cerca del desierto al que querían ir. Definitivamente habían abandonado el territorio de Terra City. El desierto administrado por Terra City era mejor para ellos, ya que habían estado allí más recientemente y lo conocían mejor. Pero el camino que tomaron los llevó a las afueras del territorio salvaje de Nova City. Tenían que estar preparados para nuevos y viejos peligros. Esto significaba que verían a los guardias de Nova City que podrían reconocerlos. Eso no sería un problema si no hubiera guardias pagados por las familias más corruptas. Sin embargo, los verdaderos peligros serían aquellos que estaban haciendo todo lo posible para obtener lo que pudieran del desierto debido a los peligros que crecían fuera de la ciudad. Los cultistas de la luna de sangre. Mucha gente saldría a buscar lo que pudiera para sus negocios.
Como Nova era una ciudad más corrupta, habría más domadores desagradables que intentarían salir y robar, asaltar o simplemente matar bestias en el desierto. Esto representaba un problema de bandidos con el que el grupo ya se había enfrentado antes. Sin embargo, ahora se enfrentarían a un nivel de amenaza mucho mayor. Específicamente debido al hecho de que estas personas entrarían en pánico. Capítulo 553, Materiales salvajes. Gerald, ten cuidado cuando explores el área. Voy a enviar a Debbie contigo en caso de que necesites a alguien que te ayude a emboscar o retirarte de un área. Clark vio que Gerald asintió con confianza. Estaba seguro de evitar demasiados problemas. Especialmente si había una razón por la que podría resultar herido o morir frente a él. Esto formaba parte de los principios básicos a la hora de explorar en cualquier lugar. Recordar siempre que lo más importante era traer la información. La vida del explorador valía más, ya que siempre podía encontrar más secretos o más información que pudiera salvar varias vidas. Cuando Gerald dejó atrás al grupo, Clark comenzó a mirar a su alrededor nuevamente. Se había concentrado en las pequeñas cosas, las hierbas que crecían a lo largo de este sendero más antiguo, las pequeñas huellas de animales que el sistema había analizado y lo que el grupo necesitaba para poder mejorar. Uno de los mejores libros que encontraron fue uno que hablaba sobre cómo fabricar herramientas básicas. La clave para ello había sido el hecho de que las herramientas básicas podían fabricarse con elementos que se encontraban fácilmente en el bosque, ramas, rocas y otros elementos diversos. Ralph ya lo había cogido y había leído lo que podía mientras la información permanecía permanentemente en la mente de ella. Ella era como una trampa de acero, todo lo que leían quedaba encerrado en su cabeza esperando a ser utilizado cuando lo necesitara. Las cosas solo se volvían más avanzadas cuanto más se concentraba en una tarea. La idea de las herramientas básicas se le había ocurrido sobre todo por pura supervivencia. Sabía que, tarde o temprano, se rompería algo y tendrían que arreglarlo. Pero, como ocurre con todo, no sería posible arreglar todo lo que tenían. Algunas cosas simplemente se romperían. Las hachas de Ralph eran un ejemplo de ello. Las necesitaba para la batalla. Si las usaba para talar árboles para leña o para cosas tan básicas como destrozar cuerpos de monstruos para comer, se acabarían rompiendo. Eso dejaría a Ralph sin un arma. Sin mencionar que sus hachas habían sido hechas para la batalla y no para los elementos básicos de la supervivencia. Las diferencias estaban en los metales con los que estaban hechas, la forma en que se afilaban y, más claramente, el tamaño. Pero cuando Clark echó un vistazo al libro, se dio cuenta de que se podía encontrar una roca de esquisto vítreo en casi todos los lugares del territorio cercano. La razón por la que esto era algo bueno eran los muchos usos que tenía la roca de esquisto vítreo. Todos deberíamos saber cómo es el esquisto vítreo gracias al libro. Así que estén atentos. Clark se estaba centrando en un solo material, pero todos sabían que había varios que estaban buscando en ese momento. La razón por la que la pizarra de vidrio era tan buena era simple, se rompía fácilmente en fragmentos extremadamente afilados. Por lo tanto, un trozo grande se podía romper de manera que tuviera un borde muy afilado para cortar muchas cosas. Si se rompía durante el uso, se podía reutilizar para fabricar muchas otras herramientas que se podían usar de muchas otras maneras. Así fue como Clark empezó a utilizar el análisis en cada cosa que podía. Pero cuando se dio cuenta de que el sistema lo había detectado y aparecía una misión, se puso muy contento. Chain Quest, supervivencia en la naturaleza. Requisito, encontrar 10 materiales que puedan usarse como materiales básicos de elaboración. Recompensa, ticket de habilidades de supervivencia, creado recientemente para el usuario. Aunque era claramente un truco específico creado solo para él, Clark simplemente se mantuvo concentrado. Podía pensar en cómo estaba sucediendo todo esto y cómo el sistema estaba adaptando lo que necesitaba ahora en comparación con lo que había hecho con el gran truco general. Este truco sería útil sin importar qué pasara. Las habilidades de supervivencia eran exactamente lo que todos necesitaban para sobrevivir. Clark miró más allá y comenzó a leer la valoración de las rocas que pisaban. Este era el problema con los caminos más antiguos.
Cuando la naturaleza comenzó a llevarlos de regreso debido al menor flujo de carros y comerciantes, aparecieron rocas, arbustos y otros obstáculos. Pizarra amarilla común. La pizarra amarilla es una roca frágil que surge de forma natural de la tierra a medida que el tiempo y el agua fluyen a su alrededor. Es muy ligera, pero demasiado frágil para fines de construcción. Algunas personas la utilizan como material para formas de arte o para tallar estatuas. Desafortunadamente, no tiene ningún otro uso más que el de ser molida hasta formar una pasta de color amarillo opaco que puede usarse como pintura para los artistas menos importantes del mundo. La roca que encontró Clark era solo una de las muchas que aparecieron a su alrededor en el camino. Podía decir que había sido cubierta primero y que las lluvias la habían descubierto naturalmente. Pero cuando la golpeó suavemente, gran parte se rompió en un trozo grueso y áspero. Definitivamente no le serviría de nada, ya que nadie querría comprar una pintura amarilla de mala calidad. Pero esto era solo una cosa. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la siguiente roca al azar que yacía en el suelo. Para su sorpresa, parecía un poco arenosa. Pero habían pasado algunos arroyos cerca, así que tenía sentido que algunas de las rocas estuvieran aquí y allá. Alguien podría haberlas movido o los arroyos podrían haber corrido por ese camino en el pasado distante. Piedra arenisca, poco común. Las rocas de arenisca son menos comunes que el conjunto promedio de rocas. Esto se debe a que solo se forman en áreas de agua que se han secado y condensado. También pueden contener varias cosas. Gemas, fósiles e incluso otras cosas que quedaron atrapadas cuando la arena se asentó y el agua se evaporó. Las mejores cosas que se pueden encontrar, aparte de las gemas, son los fósiles. Contienen tierra profunda y otras energías mixtas. Algunas son útiles para las bestias, mientras que otras podrían ser el elemento central para forjar artículos únicos. Esto era mucho más de lo que Clark había esperado con solo usar el análisis en esta roca al azar. Estaba descubriendo que era cada vez más probable que las rocas contuvieran cosas únicas. Pero nunca había dedicado tiempo a usar aleatoriamente la habilidad de evaluación del sistema. El análisis era claramente más importante de lo que se imaginaba. La última vez que había hecho tantas evaluaciones fue cuando estaba en los mercados abiertos. Pudo encontrar cosas que muchas personas pasarían por alto. Aquí en el desierto, pudo encontrar cosas útiles que muchas personas no podrían atrapar debido a la simple falta de conocimiento. Además de eso, también tenía un pequeño juego al que jugar mientras viajaban ahora. Cuando Clark tomó una piedra más densa y la usó para romper el trozo de arenisca, Ralph miró hacia otro lado y se preguntó si le pasaba algo a Clark. Sin embargo, cuando una piedra oscura más pequeña apareció entre la arenisca, Ralph sintió curiosidad. ¿Qué haces tú rompiendo eso? La curiosidad de Ralph se debía a que sabía que algunos depósitos de metal podían ocultarse en rocas frágiles. Así era como muchos mineros conseguían descubrir minas completamente nuevas. Imán natural raro. Los imanes naturales son más difíciles de encontrar, ya que rara vez se forman. Sin embargo, se forman en ciertos lugares según las energías de la Tierra y las energías mixtas que los rodean. Pueden quedar atrapados dentro de otras piedras durante muchos años, lo que hace que parezcan fuera de lugar cuando se exponen. Pueden adherirse a ciertos metales debido a esta energía terrestre única que se une al metal, pero técnicamente no es metal. Al utilizarlo como material para forjar algo, se pueden crear armas únicas que se pueden dividir en partes y ensamblar con fuerza. A menudo se utiliza para los usuarios de lanzas largas, usuarios de armas técnicas e incluso para obligar a ciertos materiales opuestos a trabajar entre sí dentro de una misma arma. Esto es. Clark no se concentró en nada más después de eso. Miró a Ralph y le tendió la piedra. Este es un imán natural. Es bueno para hacer cosas únicas. Prueba y ve qué puedes hacer con él si logras encontrar una manera de forjarlo sin arruinar las características magnéticas. ¿De verdad estás dudando de que sepa lo que es un imán? ¿De verdad? Ralph cerró las manos y se preparó para luchar contra Clark. Clark solo miró a Ralph con una sonrisa desafiante. No solo estaba diciendo que Ralph debería intentar forjar algo. Quería ver qué podía hacer Ralph con un material raro como este en el desierto. Cuando Ralph se alejó,
Clark supo que ya había preparado un material para la misión. Pero estaba más interesado en ver qué haría Ralph cuando tuviera la oportunidad de crear una forja en la naturaleza, tal como decían los libros sobre forja en la naturaleza. Sin mencionar que Ralph tenía varios elementos preparados para hacer precisamente eso. Sería un experimento interesante. Capítulo 554, demasiado seco. No puedo decir que vi mucho más adelante. Los árboles se están acercando cada vez más, ya que estamos básicamente en el bosque. Pero había muchos sonidos. Como gruñidos de bestias, algunos pájaros cantando y el extraño crujido de las hojas más adelante. Yo diría que se están volviendo más activos. Gerald sabía que esto significaba que habría más bestias por allí. Entonces eso podría significar que hay más domadores o patrullas alrededor de Nova City. Estarían alejando a las bestias de la ciudad sin tener intención de hacerlo. Esto era algo de lo que Isa había oído hablar antes. Cuando algunas bestias migran, son cazadas, lo que hace que cambien su ruta migratoria. Es bueno porque eso permitirá a los comerciantes comprar a diferentes personas en diferentes regiones, pero también significa que las bestias podrían verse obligadas a unirse a un grupo más grande, lo que las hace más difíciles de controlar. Eso debería estar bien para nosotros. Si hay muchas bestias por delante, Clark puede asustarlas. Era natural que Gray simplemente asumiera esto. Todos sabían de la fuerza de Clark cuando se trataba de usar las energías del dragón que Crim compartía con él. Debbie, no atacaste a ninguna bestia, ¿verdad? Clark vio que Debbie estaba extrañamente callada. Antes de que pudiera decir nada más, Debbie intentó esconderse y volverse invisible. Lo sabía. Atacaste a algunas bestias porque tenías hambre. Podrías haberlo dicho, pero no lo hagas mientras estabas explorando. Podrías haber atraído a más bestias. La reprimenda demostró que tal vez había menos bestias cerca de las que Gerald había oído. Pero también demostró que las cosas no debían haber sido tan peligrosas como podrían haber sido. Si Debbie se sentía cómoda atacando a las bestias, era evidente que eran más débiles. No representaban una amenaza para su grupo. Pero aún así, Gerald se sintió un poco molesto. Después de que Clark le diera una pequeña reprimenda a Debbie, regresó al espacio de Doma. Clark aún no había logrado que Shai regresara al espacio de Doma, pero ella prefirió permanecer en su hombro y observar el mundo. También estaba claro que se estaba entrenando un poco. Los pequeños hilos de sombra que Shai conectaba con las sombras de los árboles, arbustos y cualquier otra cosa para ver si podía controlarlos mejor eran solo parte de su curiosidad natural. No había forma de que alguien pudiera decirle a Clark que enseñarle a Shai. Ella era la única de su especie. Por lo tanto, tenía que aprender sus propias capacidades por sí misma. Era bastante emocionante en cierto modo. Hongo de polvo poco común. El hongo del polvo recibe el nombre de polvo por las pequeñas esporas que libera en forma de nubes cuando se lo pisa. Es el hongo más seco que vive en cualquier bosque. No necesita agua y solo parece crecer durante sequías o temperaturas más altas. Si alguna vez se encuentra durante una tormenta de lluvia, entonces es evidencia de que el flujo natural de agua debajo de un bosque, como un lago natural, un río subterráneo u otras fuentes de agua subterránea, se ha secado o está en sequía. No es tan peligroso como la gente puede suponer cuando ve las esporas en forma de nube al pisarlo. El polvo de hongo en realidad tiene un efecto antibacteriano. Ayudará a prevenir infecciones en las heridas cuando se usa para espolvorearlas. Sin embargo, esto es un poco peligroso ya que es difícil limpiar el polvo a menos que lo haga un alquimista experimentado. María, otro material para ti. Puede usarse para fabricar algo que evite las infecciones. Clark vio que el sistema consideraba que esto era algo que favorecía su misión. Puede que no pareciera algo que se pudiera convertir en una herramienta, pero era una pista del sistema de que podría serlo. Si se había utilizado para curar heridas o no. Las esporas eran como polvo y estaban secas. Esta idea surgió al releer el análisis, pero a Clark también le pareció un poco peligrosa. Una simple chispa y el polvo seco condensado podían incendiarse. También debería ser bueno para hacer fuego.
Podemos usar el polvo para encender rápidamente el fuego si nuestras bestias están demasiado cansadas. Clark sabía que depender siempre de sus bestias para obtener fuego y calor sería una tontería. Siempre había un momento y un lugar en el que las bestias no podían mostrarse o necesitaban descansar. Pero esto es mejor para curar cuando no tengo otras cosas con las que ayudar. Si no tengo un ungüento. María pensó que sonaba como un mejor elemento del kit de sanador. Pero luego lo pensó un poco más. Sin embargo, si los conservo, pueden hacer ambas cosas. Dudo que se puedan usar todos a la vez. Su idea era que lo más probable es que no se tratara de algún material de un solo uso que encontraron. De todos modos, los demás objetos que empezaron a llamar la atención de Clark también eran naturales. Rápidamente descubrió algo de musgo colgante, enredaderas estranguladoras y algunas otras plantas pequeñas que parecían útiles. Rápidamente empezó a encontrar cosas que podían usarse como cuerda, para cubrirse e incluso algunos trozos de ramas rotas que habían sido blanqueadas por el sol de manera que las habían endurecido más que otras ramas o árboles. Todas estas cosas resultaron útiles como materiales de supervivencia. En concreto, podían utilizarse para atacar a otros materiales juntos. Ralph también se dio cuenta de que Clark trabajaba de esta manera. Estaba un poco molesto porque no estaba pensando en forjar, pero se dio cuenta de que Clark estaba tratando de usar una de las rocas que encontró para cortar una rama y hacer una lanza improvisada. Sabes que no puedo arreglar esa lanza ahora mismo. Ralph estaba hablando de la lanza de relámpago negro. Una lanza que el sistema le había dado a Clark. Era un objeto que Ralph apenas podía afilar, y mucho menos reparar si se rompía. No es solo eso. ¿Qué pasa si tus hachas se rompen y no podemos detenernos para forjar o reparar algo? Será mejor que podamos hacer una lanza o un hacha improvisada o cualquier otra cosa. A Clark le pareció que Ralph había pensado en esto y había querido fabricar armas de repuesto. Pero el problema había sido el tiempo. Tendré más listos para cuando los necesitemos. Comenzaré cuando nos detengamos para el próximo campamento que hagamos. Había un poco de mirada fulminante al final de esas palabras, pero era la determinación de Ralph. Antes de que pudieran seguir adelante, Brad emitió un sonido de sorpresa antes de llamar a María. Había pisoteado otro hongo de polvo mientras avanzaban. Sin embargo, cuando el grupo miró hacia adelante, notaron que había muchos más. Solo por lo que podían ver, había 7 hongos de polvo más al alcance de la mano. Y aún más adelante en el viejo sendero. Algunos incluso parecen estar creciendo alrededor de las raíces de los árboles donde debería haber agua naturalmente, ya que las raíces de los árboles retenían mucha agua. Búsqueda, agua perdida. Debido a que el agua es redirigida por poderosas bestias, se han producido sequías localizadas en ciertas áreas. Esto es aún más evidente en los bosques que dependen de fuentes de agua subterráneas. Requisito: descubrir la fuente de agua subterránea para los bosques que rodean Ciudad Nova. Devolver el flujo de agua que se ha reducido o detenido por la sequía actual. Recompensa: 10 tickets de gache básicos, 50 lingotes de metal diferentes, ticket de gache de habilidad de talento único. Clark estaba seguro de que esto era una mala señal, pero también se preguntaba si debía detener la fuente de la sequía. Nova City estaba llena de las familias más corruptas, que causaban sufrimiento a muchos. Sin embargo, su mente rápidamente descartó esa idea. Si dejaba que esto continuara, empeoraría. Los que tienen el poder harán sufrir a mucha más gente, ya que empezarán a exprimir a los débiles para conseguir más. Se asegurarán de que vivan una vida plena mientras que los más débiles sufrirán aún más por su supervivencia. El agua sería la causa de la muerte de muchas personas, dejando atrás a quienes tuvieran el poder para robarla por la fuerza. Si hay tantos hongos de polvo, entonces deberíamos hacer algo. No nos iremos de este bosque por un tiempo. Cosecha lo que puedas mientras comenzamos a explorar para encontrar una forma de llegar a la fuente de agua subterránea para el bosque. La declaración de Clark sobre un nuevo objetivo hizo que todos se detuvieran. ¿No crees que este es otro problema con el culto? ¿O sí? Reese todavía estaba nervioso después del último evento al que se enfrentaron. Pero Clark negó con la cabeza rápidamente.
Esto es lo que hicieron con las poderosas bestias que provocaron una tormenta. Puede que solo haya llovido, pero no fue ni de lejos lo que el bosque necesita para sobrevivir. Esto es una repercusión del mal del culto. No que ellos lo hayan provocado directamente. Por eso debemos solucionarlo. Necesitamos un lugar al que regresar y limpiar. No una ciudad muerta a la que regresar y encontrarla vacía. Capítulo 555, Bosque ondulante. Todos querían decirle a Clark que estaba equivocado, pero había demasiadas pruebas. Ella e Isa sabían algunas cosas sobre los tipos de hierbas que crecerían o no cuando no hubiera suficiente agua en el suelo. Ella señaló rápidamente unas hierbas que estaban casi marchitas y muertas. A continuación, Isa señaló las hojas amarillentas y marrones de los árboles jóvenes del bosque. Todo esto fue más que suficiente para convencer a los demás de que todo el bosque estaba en un punto crítico. No había forma de que el agua que caía pudiera llegar a las profundidades de las raíces de los árboles que había dejado caer todo el bosque. El árbol solitario que crece aquí y allá rara vez necesita mucha fuerza del agua o del suelo. Mientras no compita con plantas más grandes, tendrá suficientes nutrientes y agua para crecer como quiera. Por eso muchos jardines pudieron crecer sin competencia. Pero un bosque era diferente. Todo el mundo sabía que las raíces de los árboles de un bosque eran más profundas de lo que muchas personas podían imaginar. Esto lo habían demostrado muchos exploradores que excavaron en cuevas. Descubrieron que las raíces de los bosques estaban demasiado bajo la tierra para darse cuenta de que en ese momento habían sido el bosque. En lugar de competir por los nutrientes del bosque, los árboles tenían su propia forma natural de crecer. Comenzaban a enviar raíces pivotantes cada vez más profundas para obtener el agua que necesitaban. También crecían más para poder obtener la luz solar que necesitaban. A partir de ahí, podían sobrevivir con los nutrientes de las hojas podridas y otras cosas del bosque. Así era como funcionaba la naturaleza para ellos. Pero sin una de estas tres cosas importantes, todo el bosque podría entrar en estado de shock. Las hojas morirían, entraría demasiado sol y se perderían todas las demás plantas o animales que dependen de la inmensa copa de los árboles para sobrevivir. Se arruinaría por completo un ecosistema entero. Si este bosque se seca y no se recupera, Nova City desaparecerá. Independientemente de que los humanos escondan agua o algo así, la mayoría de los materiales deberían provenir de las bestias del bosque o de las hierbas que crecen aquí. Necesitamos resolver esto para mantener la economía. Isa había visto el otro lado de esto. Como Isa era miembro de una familia de comerciantes, había visto muchos lugares, pero su padre se había asegurado de llevarla a pueblos más pequeños. La razón por la que había tomado esta decisión era sencilla: las pequeñas economías podían verse fácilmente afectadas por la naturaleza y por el principal producto de exportación de los pueblos. En el caso de un pueblo agrícola, podría ser el hecho de que tuvieran una mala cosecha, lo que provocaría que muchas personas murieran de hambre o que muchas personas vendieran su ganado, lo que provocaría escasez de carne y de verduras, lo que supondría un cambio radical en todo el modo en que el pueblo se ganaba la vida. Pero ¿cómo podríamos arreglar algo con un río o lago subterráneo? No es como si pudiéramos simplemente excavar y encontrar todo eso. Necesitaríamos. Olvidaste que tengo mi niebla viviente. Una bestia de 2 elementos, viento y agua, que es capaz de causar ilusiones. Pero también es capaz de sentir las energías del agua fluyendo naturalmente. Debido a la falta de agua y energía del agua, cualquier energía del agua podrá rastrear dónde está y entonces podremos ver que podría estar deteniendo el flujo o la fuente de agua. No deberíamos poder resolver por completo la falta de agua, pero podemos mejorar el flujo para permitir que las reservas naturales dentro del bosque se mantengan unidas. La repentina interrupción del argumento de Ralph sobre por qué no podrían ayudar en nada hizo que todos vieran esto como una razón mucho más viable para que dejaran de hacerlo. No andaban a ciegas tratando de resolver un problema sin ningún plan ni habilidad. Su grupo tenía una manera de localizar el mejor lugar para encontrar una solución a este problema. Cuando la niebla viviente salió del espacio de domesticación detrás de ella, todos notaron que la densidad del cuerpo en forma de nube era mucho mayor que la última vez que lo habían visto. Clark ni siquiera necesitó decir una palabra.
Sabía bien que ella estaba siguiendo el plan de crecimiento de la niebla viviente para llevarla hacia un rey de las nubes o un emperador de las tormentas eléctricas a la perfección. Fue su atención minuciosa a los detalles lo que hizo realidad este crecimiento perfecto. La niebla viviente extendió gradualmente su cuerpo, demostrando a todos que tenía una enorme cantidad de fuerza cuando se trataba de vigilar un área. La táctica podría ser muy útil en un área oscura o en un lugar donde necesitan rastrear a cualquiera que intente escabullirse. Sin embargo, también era un poco peligroso ya que estas eran partes del cuerpo de la niebla viviente. Por lo tanto, se arriesgaba a sufrir lesiones al extenderse tan finamente. Allí estamos. Ella comenzó a avanzar hacia la izquierda. Logró detenerse en un árbol más grande que muchos de los que había alrededor. Esta es la zona donde el agua parecía tener el tipo de energía más fuerte. Supongo que hay un manantial natural debajo de este árbol. Esa era la explicación lógica. El árbol más grande tendría naturalmente el mayor acceso a la fuente de agua o era el retoño más joven el que alguna vez había aprovechado el agua del árbol. Treant. ¿Quieres decir Treant mayor? Porque eso es lo que es. Anciano Ent ultra raro, durmiente. El Enant anciano es una bestia que llega a existir por muchas razones diferentes. Algunos Enant existen de forma natural, mientras que otros se forman debido a la exposición a ciertas energías. Enant de brasas, Enant demoníacos, Enant de madera negra, existen muchas formas diferentes según las energías de las que se alimentan cuando están creciendo. No todos los árboles pueden convertirse en Ent. Algunos nacen de dos especies de Ent, mezclando sus flores y aportando la mitad de la energía necesaria para crear una semilla o un huevo. Otros llegan a existir simplemente por la edad y la energía, como este Ent anciano. Durante más de 100 años, este anciano Ent ha vivido dormido debido a la energía que necesita absorber mientras duerme. No se moverá a menos que él o todo el bosque se vean amenazados. Por el momento, está dormido debido a la falta de agua que le cuesta conseguir. Por lo tanto, permanecerá en la forma de árbol de saúco, que proporciona nutrientes adicionales al bosque circundante. Tienen poderosas habilidades regenerativas y, al mismo tiempo, una naturaleza muy pacífica. Este Enant anciano, en particular, tiene una afinidad muy poderosa con la tierra y el agua, con una afinidad más débil con la luz. Esto habla de cómo pudo crecer tanto mientras dormía. Hay muchas otras habilidades, como el control de plantas, la creación de frutas y la mejora de hierbas. Los Ent son una bestia rara que no muchas personas podrían domar debido a su existencia única. Uno tendría que estar dispuesto a aceptar todos los aspectos de la naturaleza y vivir vidas aisladas si quisiera domar un Ent. Clark observaba con atención mientras compartía algunos datos sobre el Enant dormido. Sin embargo, cuando llamó a Krim y este comenzó a traer llamas de dragón alrededor de la base del Enant, todos pensaron que se había vuelto loco. Nos vas a hacer luchar contra una bestia a la que no podemos vencer. Grace intentó saltar hacia adelante y detener a Clark y Krim, pero el Enant mayor ya se estaba despertando. Las ramas se balanceaban y se retorcían hasta convertirse en gruesos brazos de madera. Las hojas parecían endurecerse y volverse mucho más afiladas. Las raíces en el suelo hicieron que la tierra se levantara ligeramente al formar poderosas patas que se anclaron en el suelo. Lamento haberte despertado así. Sé que debe haber estado al aire desde que Krim usó sus llamas en tus raíces. Hice que se contuviera porque sabía que te despertarías si te molestábamos. Vinimos a ayudarte con el problema que tiene tu casa. La fuente de agua está demasiado bloqueada. ¿Puedes permitirnos ayudarte? Ninguno de ellos comprendía por qué Clark creía que una bestia como esa lo entendería. Pero cuando una cara de madera retorcida apareció en el Enant y dos ojos brillantes de luz amarilla se enfocaron en él, se preguntaron qué estaba pasando. Este Treant tiene más de 100 años. Es muy inteligente y cuida del bosque que lo rodea. Por eso puede dormir aquí sin peligro. Puede que estuviera dormido, pero sabía que estábamos aquí. Como notamos un problema, no nos impidió acercarnos. Solo tuvimos que sacudirlo para despertarlo y poder hacer algo. El grupo notó que todos los demás árboles se movían ligeramente al unísono. Nadie se había dado cuenta de que el Ent había estado controlando toda el área mientras dormía.
Capítulo 556, Grandes Lagos. El rostro del Treant se movió, pero no se le escapó ni una palabra. Claramente parecía entender lo que decía Clark, pero su cuerpo aún no se mostraba por completo. Todavía estaba parcialmente bajo tierra manipulando los árboles circundantes. No hagas ninguna tontería. Deja que se ponga cómodo. Lleva durmiendo en la misma posición más de 100 años. Clark vio que el inquilino movía ligeramente su cuerpo de un lado a otro. Los demás árboles también siguieron ese extraño balanceo antes de que finalmente el ent dejara de moverse. Antes de que pudieran decir nada más, el grupo se encontró observando múltiples raíces que se abrían paso a través de la tierra y dejaban al descubierto una gran sección de roca. Pero la roca no era normal en absoluto. Era piedra que sería muy difícil de romper debido a la densidad y a las raíces que la sujetaban en su lugar. Acababan de mover tierra para cubrirla. Gracias por darnos la oportunidad. Resolveremos este problema más pronto que tarde. Clark dio un paso adelante, pero se dio cuenta de que el resto del grupo estaba bloqueado por ramas y raíces. Clark pudo ver que el Treant no era tan confiado como para dejar que todo el grupo se dirigiera al agua. En ese caso, por favor deja que Ralph venga conmigo. Él me ayudará a romper la causa del lento flujo del agua. Está acostumbrado a usar martillos y otras cosas para hacerlo. Las raíces y ramas del enant temblaron antes de que Ralph encontrara un camino. Clark solo tuvo que señalarlo y el enant confió en dejarlo pasar por el momento. Ustedes pueden esperar aquí. Apuesto a que solo será 1 o 2 horas. Solo hagan amistad con los ents y las hadas del bosque. Son un poco más tímidos pero quieren conocerlos. Clark señaló hacia los árboles que se balanceaban. Hada del bosque poco común. El hada del bosque es una bestia de afinidad dual con el agua y la tierra. Esto la ha llevado a convertirse en una bestia de tipo vegetal única que puede fusionarse con árboles, arbustos y otras plantas más grandes. Se vincularán a una para continuar su crecimiento de ciertas maneras. Son capaces de manipular las plantas para que las ataquen y ayudar a que ciertas plantas produzcan flores, semillas y frutos. Algunos agricultores les darán un gran respeto y muchos materiales para que puedan ayudar en los huertos o cultivos básicos. Al principio, las hadas del bosque suelen mostrarse tímidas con los humanos y otras bestias. Sin embargo, una vez que aprenden a confiar en ellas, se vuelven extremadamente sociables e incluso comparten regalos con otras personas cuando encuentran un verdadero amigo. Son muy pacíficas a menos que alguien dañe sus plantas. Esa es la mejor manera de enfadarlas. Las hadas del bosque se sorprendieron de que las hubieran descubierto, pero cuando lo hicieron, el ent hizo un leve crujido que hizo que sus hojas temblaran aún más. Se rió un poco de que las hadas del bosque hubieran sido fácilmente encontradas por un domador humano que había venido a despertarlo. Sin embargo, Clark aún podía ver que el Treant tenía algunas hojas marchitas en su cuerpo. Sufría debido al hecho de que no tenía lo que necesitaba para crecer. Esa era la razón por la que estaba durmiendo en primer lugar. Peor aún, estaba cediendo sus propios nutrientes al resto del bosque. Esto demostraba perfectamente que los Treants eran increíblemente raros en este aspecto. Vamos, tenemos un problema que solucionar. Clark dejó atrás al grupo. Todos estaban un poco aturdidos, ya que no esperaban tener que lidiar con pequeñas bestias y un enorme Treant. Todos parecían pacíficos, pero desconfiaban de ellos. Entonces, me elegiste a mí para que hiciera el trabajo duro. Ralph lo vio como una razón un poco diferente. Sabía que Clark debería ser capaz de manejar algo fácilmente por sí solo. Era más fuerte que él, aunque no quisiera decirlo. Puede que haya algunos problemas ahí abajo. Lo más probable es que haya una bestia o algo así que se aproveche del bajo caudal de agua. Hay muchas bestias que verían esto como una oportunidad perfecta para mudarse a un bosque del que podrían comer desde abajo. Hay muchas bestias tipo insecto que comen raíces. Otras bestias podrían intentar alimentarse de su energía espiritual o incluso venir a alimentarse de las bestias tipo insecto. Tenemos que evitar que se convierta en una plaga constante mientras la naturaleza se equilibra. Ralph levantó una ceja ante esto. No esperaba que Clark lo quisiera allí para un segundo nivel de protección mientras trabajaban para arreglar algo.
La idea de que otras bestias ya hubieran llegado a esta zona era sorprendente. Pero no era un problema nuevo. Había comenzado semanas atrás con la gran tormenta de lluvia que causó muchos problemas. La cueva era definitivamente siniestra. Podían ver que las raíces mantenían unidas las piedras para hacerla sólida hasta que encontraron un pequeño desnivel. Al descender, Ralph y Clark encontraron algo que no esperaban en absoluto. «Hay una mazmorra aquí abajo». Ralph miró hacia adelante y descubrió que había una cueva seca con una gran puerta al final. Las raíces mantenían unida la puerta para que el agua fluyera sin problemas. Sin embargo, estaba claro que también había una forma de que el agua fluyera alrededor de la puerta de la mazmorra. Caudal de río subterráneo, común. El cauce subterráneo es un lugar por donde fluye el agua bajo tierra. Normalmente está lleno de agua de lluvia y otras cosas que no pueden fluir más profundamente hacia la tierra hasta que se encuentran con cuevas naturales. Sin embargo, este cauce subterráneo es único ya que también está alimentado por una mazmorra. Las aguas que fluyen de ambas fuentes permiten que el bosque de arriba crezca mucho mejor que cualquier otro bosque alimentado solo por un río subterráneo. Así que tanto el agua de la naturaleza como la de la mazmorra fluyen a través de esto. Pero ahora mismo, es solo un hilo de agua de la mazmorra. Eso significa que no es suficiente para compensar la pérdida del agua que fluye naturalmente. Clark estaba asombrado. El treant de arriba había crecido y había usado raíces para obligar a esta mazmorra a dejar salir el agua lentamente sin que apareciera ninguna bestia aquí abajo. Clark había esperado que las bestias ayudaran a causar problemas. Solo tenemos que abrirla más y ocuparnos de las bestias. ¿O qué? Ralph sabía que si abrían más la mazmorra, se enfrentarían a las bestias que habían estado retenidas. Si estaban allí. Voy a echar un vistazo más de cerca y ver qué tipo de mazmorra es esta. Si podemos comprobarlo, entonces podremos ver qué podemos hacer. Nos falta información en este momento. Los ojos de Clark se centraron en la entrada de la mazmorra. Las raíces que mantenían la puerta parcialmente abierta eran suficientes para convertir el lecho del río en un pequeño arroyo. Pero eso tenía que cambiar. Necesitaban al menos duplicar el caudal de agua. Mazmorra de los lagos resplandecientes, ultra rara. Los lagos brillantes son un conjunto de lagos que se conectan entre sí dentro de esta gran mazmorra abierta. El terreno llano no es completamente plano. Las secciones submarinas están todas conectadas por diferentes profundidades. El sol siempre brilla a través del agua, lo que la hace algo más cálida de lo normal. Es un hogar ideal para las bestias de luz y agua. Las bestias más grandes vivirán en las profundidades más bajas, donde el agua es más fría. No tienen motivos para abandonar esta zona, ya que las aguas más cálidas y los espacios más reducidos fuera de la mazmorra no les bastan para sobrevivir. Esta mazmorra también recibe un flujo constante de peces pequeños y otras bestias subterráneas por su conexión con el río subterráneo. Es una mazmorra muy singular que ha desarrollado una relación simbiótica con la naturaleza. Esta es una mazmorra permanente que nunca será eliminada debido a estas cosas. Una mazmorra permanente. Ralph, esta mazmorra ha estado aquí durante años y seguirá aquí durante años. Así es como llegó a existir todo este bosque. Y sin el flujo de agua aquí abajo, la mazmorra también sufrirá. Cuando podamos conseguir que fluya más agua, entonces habrá un mejor flujo en general. ¿Qué pasa con el bosque? ¿Y las bestias? Ralph no era tonto, le preocupaban las desventajas de hacer esto. Quieren estar en los lagos. El río y el subsuelo son demasiado pequeños para ellos. Vamos a verlo. Te lo mostraré. Clark atravesó el estrecho hueco que daba al calabozo. Ralph estaba justo detrás de él. Lo que los recibió fue una extensión resplandeciente de pequeños puentes de tierra y lagos enormes. El sol brillaba y hacía que las ondulantes aguas brillaran. Sin embargo, también había una brisa deliciosa que demostraba que toda la mazmorra era un piso enorme lleno de lagos y puentes de tierra que conducían a otros lagos. Este es el hogar que tendrían que abandonar solo para venir a una cueva oscura y sucia debajo de un bosque. Les gusta mucho más aquí. Capítulo 557, Aguas claras. En serio, me estás arrastrando a una mazmorra que es todo agua.
Pensé que estarías bien. Pero esta es la pelea a muerte que querías. Ralph estaba siendo un poco demasiado dramático mientras miraba a su alrededor en la mazmorra. No es como si lo estuviéramos explorando. Hay bestias bajo el agua y tal vez unas cuantas en el cielo. Pero quieren quedarse aquí. Este es uno de los pocos lugares en los que no tenemos que cazar. Es incluso mejor que las mazmorras que dejan los domadores cuando mueren. Los pensamientos de Clark estaban sorprendentemente centrados en las raíces del Treant. Miren esto, hay mucha acumulación aquí. El agua que fluyó lleva muchos minerales que han tomado las raíces y la puerta como hogar. Es por eso que ya no podemos abrirla. Clark estaba mirando la puerta de la mazmorra. Algo con lo que debería ser demasiado difícil meterse, pero allí estaban, metiéndose con ella. Yacimientos minerales, raros. Los depósitos minerales que se han ido acumulando lentamente son una mezcla de distintas energías de la tierra y del metal. Son exclusivos de esta mazmorra y normalmente los producen las bestias que hay en su interior. Las aguas que dejan atrás esto llevan haciéndolo muchos años. Romperlos es casi imposible sin la fuerza adecuada. Creo que esto podría ser más difícil de lo que pensábamos. Clark quería que Krim saliera y tratara de romperlo. Pero ya había usado mucha energía de dragón quemando parásitos recientemente. Sería cruel seguir drenando a Krim de la energía que estaba tratando de ahorrar para seguir creciendo. Especialmente porque crecer era el objetivo principal en este momento. No debería poder lidiar con eso. Ya puedo sentir las energías metálicas en ese lío, sea lo que sea. Era natural que Ralph sintiera las energías dentro de los depósitos minerales. Sin embargo, no tenía idea de cuán fuertes eran. No lo golpees todavía. Si nos adelantamos. Clark se estremeció cuando Ralph usó su forja para golpear los minerales. Atraeríamos a bestias que no quieren que cerremos esto porque el agua se desbordaría y lo más probable es que se formara un lago gigante. El agua ha fluido durante años. ¿Les gusta cómo está? Aunque la advertencia de Clark pareció haber sido demasiado lenta, fue suficiente para que Ralph se diera cuenta del error instantáneo. También fue suficiente para despertar a algunas bestias en el agua. Su vida pacífica podría verse amenazada. Las bestias más fuertes y mayores dentro de esta mazmorra de lagos relucientes definitivamente sabrían que tenían que mantener el estado de la mazmorra como estaba o de lo contrario las cosas se derrumbarían. Sabiendo que la fuente de alimento era la puerta abierta de la mazmorra, definitivamente la protegerían. Las pequeñas bestias de pescado que entraban eran siempre la mejor comida que podían tener sin tener que luchar contra otras bestias de la mazmorra. Este ecosistema único había existido durante tanto tiempo que, si desaparecía, la mazmorra probablemente se perdería. Colapsaría o simplemente se volvería loca. Las aguas burbujeantes mostraban la fuerza de las bestias que había en su interior. Pero cuando un pez grande surcaba el aire, Ralph reconoció las grandes espinas con membranas delgadas que lo cubrían. La réplica exacta de lo que muchas personas podrían llamar alas o capacidad de planeo. Pez volador N poco común. El pez volador es un animal de tipo viento y agua. Utiliza sus grandes aletas como alas planeadoras para poder salir del agua y escapar o cazar. Suelen actuar de forma agresiva si se sienten amenazados. Sin embargo, normalmente dejan en paz a los animales más grandes e incluso los utilizan como refugio en ocasiones. Tienen el potencial de convertirse en un pez vela si logran vivir lo suficiente y absorber formas únicas de energía del agua y el viento que se mezclan. Son sorprendentemente delicados en lo que respecta a sus músculos, lo que los convierte en un alimento ideal para las bestias felinas. Pero también pueden ser comidos por humanos sin ningún problema. Había más información, pero Clark ya había sacado la lanza de relámpago negro y la había cortado contra los 3 peces voladores que habían saltado del agua para atacarlos. En serio, Ralph, escúchame la próxima vez. Tenemos que encontrar algunas rocas o algo que se haya formado en esta mazmorra. Deberían ser más resistentes que los minerales que se filtran de ellas. Así podremos romper los depósitos minerales. Ralph miró el agua clara y vio que había grandes piedras redondas. Las más pequeñas estaban cerca de la orilla, pero las más grandes estaban más profundas. Sin embargo,
eso significaba que correrían el riesgo de meterse en el agua para poder cogerla como herramienta. Sí, lo sé, hubiera sido mejor entrar a escondidas. Vamos a ocuparnos de esto. Schai, intenta evitar que las pequeñas bestias nos molesten mientras nadamos. Clark blandió la lanza de relámpago negro mientras se quitaba la ropa hasta quedar solo con su ropa ligera. Sería lo único que podría usar. La armadura ligera más pesada solo lo agobiaría mientras intentaba nadar de regreso con una piedra. Ralph, prepárate para usar esto cuando me levante. Además, protege a Schai mientras envía hilos de sombra al agua. En realidad, este es un buen lugar para que ella pelee. La razón por la que este lugar era ideal para Schai eran las muchas sombras debajo de las pequeñas piedras. Este lugar era ideal para que los hilos de sombra se movieran fácilmente. Podrían moverse debajo y alrededor de las piedras debido a las sombras. Entonces podrían unirse a las bestias más pequeñas dentro del agua que se atrevieran a acercarse a Clark. Debido a que las bestias estaban en el agua, sería más fácil para Schai controlarlas también. El peso de una bestia en el agua era menor que en el aire. Podían nadar a través del agua, pero eso estaba bien. Se verían obligados a seguir la voluntad de Schai y ella usó los hilos de sombra para invadir sus sombras. También podría dejarlos con vida ya que no tenía que matarlos. No es que no recolectara los peces voladores más pequeños como alimento para traer de regreso. Ella veía valor en ellos de la misma manera que Clark. Al ver a Clark deslizarse hacia el agua sin apenas moverse, Ralph sintió que se había quedado solo en un mundo desconocido. Uno que era peligroso para él, ya que sus bestias eran tanto de metal como de fuego. Sin embargo, vio que Schai estaba estirando hilos de sombras en el agua y claramente atraía la atención. ¡Malditos peces! Ralph usó su hacha para enfrentarse a uno de ellos, cortándole la cabeza al instante. Mientras tanto, Clark podía sentir los hilos de sombra que se tejían a su alrededor como una red. Schai siempre había estado entrenando sus habilidades. Nunca se detenía. Esa era una de las razones por las que siempre estaba sobre el hombro de Clark. Parecía una muñeca, pero siendo realistas, estaba usando los hilos de sombra unidos a ella y a la sombra de Clark para permitirle un mejor entrenamiento. Además de eso, este entrenamiento ya había dado grandes frutos. Todos los peces voladores que se lanzaron hacia Clark con el objetivo de atacarlo, ya que claramente estaba allí para atacar su hogar, fueron capturados. Lo siguiente que supieron los peces voladores fue que estaban siendo movidos por fuerzas que no podían detener. Estaban usando sus aletas para cortar a sus compañeros peces voladores. Si bien esto era algo bueno, ya que les impedía llegar hasta Clark, hacía que el agua se volviera turbia y roja. Su sangre impedía que Schai tuviera la vista más clara. Sin embargo, esto era algo que Clark esperaba. Luchar en el agua era un peligro que ningún domador quería manejar. Sin embargo, sabía nadar y tenía que conseguir las rocas que necesitaban. La teoría comprensible de que los minerales debían provenir de algo más que los cuerpos de las bestias estaba ahí. Clark sabía que las rocas que se encontraban en cualquier masa de agua se desintegrarían lentamente. Con el tiempo se convertirían en arena. Así se formaban las playas. Pero los minerales que contenían podían disolverse y depositarse en otro lugar. Las raíces de los treants eran un lugar ideal. Las rocas estaban definitivamente más abajo de lo que se imaginaba, pero la claridad del agua era engañosa. Era un agua clara y un lado inclinado que hacía más difícil entender por qué tenía que nadar tan profundo. Clark podía sentir el dolor intenso en sus pulmones por el hecho de que se quedaría sin aire si no se esforzaba más. Justo cuando miró hacia abajo de nuevo para localizar una buena roca que pudiera llevarse con el tamaño suficiente para atacar, notó otras formas que no eran rocas. Las rocas se redondeaban por el flujo del agua a lo largo del tiempo. Pero las cosas de aspecto irregular que vio adheridas a algunas de las rocas eran bestias que había visto antes. Bestias que se podían comer. Bestias que podían ser vistas como problemáticas para muchos ríos debido a la forma en que se reproducen por todas partes. Capítulo 558, Batallas de agua. Mejillón navaja común. El mejillón navaja puede ser un animal común y corriente, pero su gran afinidad con la tierra y el agua le permite fabricar caparazones extremadamente resistentes.
Luego, utiliza el agua y los duros caparazones que condensa para atacar. Su filo afilado es suficiente para cortar y resistir muchas cosas. A menudo pueden atrapar minerales más fuertes en su interior y condensarlos en agujas más pequeñas que utilizan para atacar junto con el agua. Sin embargo, tienen la capacidad de apoderarse de grandes áreas y reproducirse en ellas. Esto no es necesariamente algo malo. Con esta capacidad, viene el hecho de que también purifican el agua. Pueden purificar fácilmente los contaminantes más fuertes junto con los desechos naturales. También son un gran alimento para animales más grandes que pueden romper fácilmente sus caparazones y consumir el interior. Existe la posibilidad de que crezcan y se conviertan en un grupo de navajas. Si logran reunir más de 100 de su especie, pueden unir sus caparazones y crear un nido de navajas. Es capaz de producir navajas más potentes, conocidas como navajas altas. Clark vio muchas navajas por todas partes. Eran similares a las almejas que había visto antes, pero sabía que quienes las recolectaban solían hablar de los peligros asociados a ellas. Su capacidad de utilizar el agua como si fuera una espada y de lanzar trozos de concha como si fueran agujas en el agua hacía que fuera muy difícil cultivarlos y luchar contra ellos sin la fuerza adecuada, especialmente cuando podían haber cientos de ellos a lo largo del lecho del río o del lago donde crecían. Sin embargo, lo que realmente preocupó a Clark fue el hecho de que el sistema reconoció que estos no eran los primeros de la cadena alimentaria. Estos mejillones navaja podrían fácilmente ser la fuente de alimento más baja, además de las pequeñas bestias parecidas a peces. Por lo tanto, el alboroto que causó con solo conseguir una piedra lo suficientemente dura para romper los depósitos minerales era peligroso. Ya no necesitaba una piedra ni nada. Tenía la solución perfecta justo ahí. 6 pequeños peces voladores se lanzaron alrededor de Clark. Los hilos de sombra que perforaban sus cuerpos eran la razón por la que Schai tenía control sobre ellos para hacerlo. Pero lo que los peces voladores estaban bloqueando era más importante. Pequeñas agujas de concha los habían perforado, haciendo que sus cuerpos fueran inútiles para Schai por más tiempo. El agradecimiento mental de Clark fue suficiente para que Schai extendiera más sus hilos de sombra en busca de otros peces voladores para usarlos como escudos mientras Clark apuntaba a un mejillón navaja un poco más grande para poder obtener un mejor trozo de concha. La lanza de relámpago negro estaba lista en sus manos cuando sintió que Cream lo llamaba. Clark era desesperadamente consciente de que le faltaba oxígeno. Sus pulmones ardían como si los hubieran prendido fuego. El hecho de que hubiera pensado que podría contener la respiración durante tanto tiempo era una tontería. Pero cuando Chrome abandonó el espacio de domesticación, Clark sintió la repentina explosión de fuerza detrás de él. Cream había adoptado la forma de armadura y había creado alas como de costumbre. Pero, usando las alas, Cream ahuecó el agua y la utilizó para empujar a Clark hacia adelante con mucha más fuerza de lo normal. Esta velocidad lo impulsó justo frente al mejillón navaja que tenía en la mira. El mejillón navaja no pudo hacer nada. Acababa de soltar las agujas de la concha para atacar a Clark y se encontró abierta con su único punto débil expuesto. La apertura de cualquier almeja o mejillón no era solo una forma de liberar pulsos de agua o conseguir alimento. Era un lugar abierto para atacarlo y derrotarlo como oponente. La lanza de relámpago negro atravesó la abertura. Con un giro, Clark sintió que la navaja perdía la vida. Antes de que pudiera hacer nada más, Cream le advirtió a Clark que batiría sus alas nuevamente. Clark guardó la lanza de relámpago negro en su anillo espacial nuevamente mientras agarraba la concha justo antes de que Cream batiera las alas nuevamente. La fuerza con la que Cream aleteó y Clark se aferró a la concha del mejillón hizo que ésta se desprendiera de las rocas. Lo siguiente que supo Clark fue que hilos de sombra también lo habían envuelto y fue arrojado fuera del agua. Aterrizó en el suelo tosiendo el trago de agua que había inhalado sin querer. ¿Qué demonios estabas haciendo? Ralph vio aparecer a Clark mientras derribaba a otro pez volador que había intentado saltar del agua y atacarlo. Sabía que Clark había estado luchando desde que había más rojo en el agua, pero no podía hacer nada. Te voy a conseguir un cincel mejor. Corta los depósitos minerales para que el Ent mayor pueda mover sus raíces de nuevo y abrir la puerta a la fuerza. Clark vio que Ralph entendía antes de saltar para agarrar la concha de la navaja.
Clark tosió un poco más de agua mientras Cream regresaba al espacio de domesticación y Shai utilizó lo que le quedaba de energía para alejar a los peces voladores. Mientras tanto, salían más burbujas del agua porque habían atraído algo más fuerte hacia la superficie. El golpe de la concha de la navaja contra los depósitos minerales era todo lo que Clark necesitaba oír mientras se levantaba y se preparaba para enfrentar lo que pudiera surgir de las profundidades de los numerosos lagos de la zona. Pulpo manchado por el sol, ultra raro. El pulpo manchado solar es una bestia que absorbe tanta energía elemental de luz que ha adquirido afinidad con el fuego, la luz y el agua. Esta triple combinación de afinidad le permite sobrevivir fácilmente a las temperaturas del agua de todos los lagos, abandonar el agua temporalmente y también esconderse en las profundidades mientras se alimenta de otras bestias. Es una de las bestias más fuertes aquí. Es muy territorial con su hogar en el lago. La mejor manera de derrotar. Había mucha información, pero cuando Clark vio que este pulpo de manchas solares era 10 veces más grande que él, supo que luchar contra él en su territorio natal era una mala idea. Claramente estaba allí solo porque sentía que su hogar estaba amenazado. No estaba allí para atacarlos por diversión. Los estaba ahuyentando. Ralph, date prisa. Tenemos que irnos ahora. Los tentáculos de color amarillo y blanco se extendieron hacia la orilla mientras la luz y el agua se juntaban. El hervor en el interior de la bola de agua demostró las energías de los 3 elementos por los que esta bestia tenía afinidad. Sin importar la amenaza a la que se enfrentaban, Clark comenzó a tirar de las raíces del enant anciano para demostrar que algunos habían sido liberados. El enant anciano reaccionó al instante mientras comenzaba a abrir las puertas de la mazmorra cada vez más. Los depósitos minerales agrietados se hicieron más grandes a medida que Ralph intentaba alcanzar las partes más gruesas. El agrietamiento solo aumentó a medida que el agua fluía alrededor de los pies de Ralph y Clark. El proceso se había detenido por la forma en que se acumulaban los minerales y cómo se habían formado los lagos. Pero cuando el gran trozo de depósitos minerales se rompió y se esparció sobre las caras de Clark y Ralph, estos fueron arrojados al agua que fluía. Justo cuando fueron arrastrados, se disparó agua caliente contra las raíces de los ents mayores. Se vieron obligados a retroceder y no empujar más. Pero el pulpo de manchas solares ya vio su victoria. Había ahuyentado a 2 enemigos de su hogar. Ahora no había nada que se entrometiera y tratara de atacarlo. Clark y Ralph tuvieron que hacer todo lo posible para salir del túnel que se había llenado de agua. Pero a pesar de su esfuerzo, 2 raíces los envolvieron y los sacaron del túnel inundado. La pareja cayó al suelo jadeando y con arcadas. ¿Están bien los dos?, preguntó María mientras los examinaba. Ralph no parecía tener ni un rasguño y Clark también estaba bien. La pareja estaba empapada y claramente necesitaba armarse después de su aventura en la mazmorra. Sí, estamos bien. Pero eso fue un desastre. Clark miró a Ralph, que todavía sostenía la gran concha de navaja. Sería un buen material para trabajar con él. Incluso nos llevamos algunos de los depósitos minerales. Ralph sonrió aún más mientras mostraba el gran trozo de depósito mineral que podría usar para forjar. Hay muchas bestias ahí abajo, pero son territoriales y solo quieren que las dejen en paz. Es realmente la mazmorra perfecta. No hay problemas y no hay razón para atacarla. Clark sonrió después de respirar profundamente. Todos estaban preocupados por él y Ralph mientras Clark observaba el sistema. Chain Quest, supervivencia en la naturaleza, compitió. Requisito, encontrar 10 materiales que puedan usarse como materiales básicos de elaboración. Recompensa, ticket de habilidades de supervivencia. Recién creado para el usuario, segundo enlace. Misión, agua faltante, completada. Debido a que el agua es redirigida por poderosas bestias, se han producido sequías localizadas en ciertas áreas. Esto es aún más evidente en los bosques que dependen de fuentes de agua subterráneas. Requisito, descubrir la fuente de agua subterránea para los bosques que rodean Ciudad Nova. Devolver el flujo de agua que se ha reducido o detenido por la sequía actual. Recompensa, 10 tickets de gache básicos, 50 lingotes de metal diferentes, ticket de gache de habilidad de talento único. Clark vio que ambas misiones se habían completado y se relajó un poco.
Pero rápidamente vio que el sistema estaba generando una nueva parte de la misión de la cadena de supervivencia. Solo necesitaba leerla. Capítulo 559, El regalo del Treant. Misión en cadena, supervivencia en la naturaleza, segundo enlace. Requisito, crear múltiples herramientas que se utilizarán como herramientas de uso diario. Asegúrese de que tengan múltiples usos. Recompensa, ticket de supervivencia, ligera mejora en el análisis basado en aspectos de supervivencia. Clark vio la segunda misión en cadena que tenía que ver con la supervivencia. Estaba muy contento de poder usarla fácilmente, ya que sería una muy buena recompensa. La recompensa del boleto de supervivencia le daría una nueva habilidad de supervivencia que le sería muy útil sin importar de qué se tratara. Sin embargo, la recompensa que realmente lo entusiasmó fue la mejora en el análisis del sistema. El aspecto basado en la supervivencia le permitiría comprender mejor las cosas en su situación actual. Sin embargo, eso fue solo un punto positivo. El hecho de que el análisis aún pudiera mejorarse decía mucho más. Esto significaba que había más información oculta que todavía estaba tratando de descifrar. Por lo tanto, podría aprender más en el futuro y potencialmente encontrar materiales o incluso animales que tuvieran mejores posibilidades de ayudarlo a sobrevivir. Desafortunadamente, no era el momento de pensar en esas cosas. Después de recuperar el aliento, Ralph y Clark se encontraron cara a cara con el Ent mayor que se cernía sobre ellos mientras enterraba sus raíces más profundamente. Había una sensación extraña en el aire. Las pequeñas hadas del bosque habían dejado de moverse y estaban concentradas en el anciano Ent mientras éste se ponía cómodo de nuevo. Pero la extraña sensación dio paso lentamente a un aire alegre. Todo el bosque parecía temblar a medida que más agua que antes golpeaba las raíces de los numerosos árboles a lo largo del río subterráneo que fluía desde la mazmorra y el agua natural. La mazmorra ahora estaba agregando incluso más agua que antes, pero sin perjudicar a nada. El Ent mayor pudo flexionar raíces que habían estado sólidas durante mucho tiempo, lo que también lo hizo muy feliz. Esta fue una buena manera de reajustar la posición en la que estaría durmiendo durante los próximos 100 años o incluso más. Cuando Clark vio que una de las ramas se doblaba, todos se preocuparon un poco. No esperaban ningún peligro, pero se trataba de una bestia mayor que fácilmente podría atacarlos con múltiples bestias a su disposición. Sin embargo, cuando Clark vio que las hojas de la rama del Ent se separaban y dejaban ver una gran manzana perfectamente roja, se quedó asombrado. Nunca había visto una fruta tan perfecta como esta. No tenía ni una sola imperfección. Incluso desprendía un delicioso aroma a manzana fresca. La manzana del tesoro de Treant, legendaria. En raras ocasiones, un Ent puede crear la manzana perfecta. Esto es diferente de cualquier fruta del mundo. Un Ent puede absorber energía única que es beneficiosa para cualquier animal o persona. Tiene la particularidad de carecer de un tipo específico de energía, pero en cambio equilibra todas las energías naturales que absorbería una planta. Esta energía se concentra en nutrientes puros que pueden afectar de manera única al cuerpo de quien la consume. Son posibles múltiples efectos para quienes ingieren y absorben adecuadamente estas energías naturales. Mejora de la condición física general, del físico y del flujo de energía. Habilidad mental inteligente. Mayor comprensión de la energía natural del cuerpo. Mayores conexiones espirituales con animales domesticados. Purificación de impurezas corporales. Existen otros beneficios potenciales notables, pero consumir solo una rodaja de esta manzana es ideal para cualquiera que desee mejorar y fortalecerse en el futuro. Esto fue asombroso. El Ent mayor dejó caer la manzana en las manos de Clark y Ralph. Ambos la miraron con asombro. Incluso Ralph sabía que era un objeto asombroso de haber visto y, más aún, de haberlo tenido en sus manos. Muchas gracias por este regalo, lo usaremos bien. Clark fue muy claro al agradecer al Ent mayor que volvió a su estado de sueño anterior. Pero cuando los herreros del bosque vieron que los había recompensado y que el Ent mayor volvería a su sueño, se apresuraron y bailaron alrededor del grupo en el aire. Comprendieron que la pareja había logrado ayudar al bosque lo suficiente para que no sufriera más por la falta de agua.
Incluso podían sentir que los árboles que llamaban hogar habían comenzado a recuperarse enormemente. Era una prueba más de que siempre serían bienvenidos a viajar por el bosque y que el bosque mismo les daría la bienvenida. Cuando el anciano Treant se acomodó y volvió a dormir, el grupo se dio cuenta de que había pasado mucho más tiempo del que habían pensado. Esta zona de árboles bloqueaba la luz lo suficiente como para que no hubieran podido ver la puesta del sol a tiempo. Tenían que montar un campamento, les gustara o no. Llevar un diario por el bosque de noche era una idea tonta. Sin mencionar que estaban en un lugar ideal y seguro para acampar en ese momento. Entonces, ¿por qué no iban a montar un campamento allí? Podemos montar un campamento. Es mejor que no nos alejemos de esta zona. Las hadas del bosque pueden ser pequeñas y lindas, pero son lo suficientemente fuertes como para garantizar que el enant mayor no se moleste en absoluto. Clark miró a las pequeñas hadas del bosque que se rieron cuando dijo que eran lindas. Definitivamente eran lo suficientemente inteligentes como para poder entenderlo a él y sus intenciones. Una de las pequeñas hadas del bosque hizo un gesto hacia la manzana del tesoro de los Treant. Quería que se la comieran más pronto que tarde. Sabía de los peligros que suponía traer algo tan asombroso y valioso. También podían sentir las energías que había en su interior y comprendieron que ese regalo debía ser utilizado por los jóvenes humanos que veían justo delante de ellos. Todos recibirán también una rebanada de esta manzana. Se llama manzana del tesoro de los Treant. Es muy buena para el cuerpo y el alma. Es básicamente algo por lo que los señores de la ciudad más fuertes darían a sus hijos. Así que agradece al bosque y al anciano Treant por este regalo antes de comerlo. Al oír que Clark lo valoraba tanto, todos comprendieron la gravedad de la situación. Si abandonaban el bosque y se acercaban a alguien con cerebro o con la menor idea de lo que eran los materiales valiosos, se enfrentarían por ello. Cuando Gerald sacó su daga y la cortó, el jugo y el aroma hicieron que a todos se les hiciera agua la boca. Nadie dudó de lo que dijo Clark y, después de verla y olerla, supieron que esa manzana era espectacular. Las semillas eran grandes y solo había 4, pero claramente contenían su propia energía. Huevo de semilla de Treant, raro. Esta semilla es lo mismo que un huevo. Para una bestia vegetal como un ent, tienen semillas que actúan como huevos. Si el entorno es adecuado y se plantan dentro de un bosque, entonces tienen una probabilidad muy alta de crecer hasta convertirse en un retoño en una sola hora. A partir de ahí, el bosque comenzará a alimentarlo naturalmente con nutrientes en función del hecho de que crecerá hasta convertirse en un ent. Se puede atar como una bestia, pero es muy difícil cuidarlo debido a los altos requisitos necesarios para nutrirlo. Es mejor dejar que la semilla crezca en un bosque y se desarrolle de forma natural. Además, el bosque crecerá mucho mejor a medida que el ent se desarrolle. Un solo ent podría hacer que naciera otra milla de bosque. Clark dejó de leer el análisis porque estaba planeando plantar los 4 en el borde del bosque antes de que se convirtiera en una jungla. La violenta jungla tendría muchos nutrientes para ayudar al crecimiento del bosque y, al mismo tiempo, permitir que los ents florecieran más rápido. Cuando Clark mordió la rodaja de manzana, sintió una oleada de energía relajante que invadía su cuerpo. Exhaló y sintió como si todo su cuerpo hubiera perdido un peso oculto. El sabor dulce y puro de la manzana por sí solo haría que cualquier granjero que se especializara en frutas se avergonzara. Sentirían que toda su vida fue en vano tratando de hacer algo que fuera incluso una 10ª parte tan bueno en sabor y apariencia como esta manzana. Cuando Clark notó que todos estaban sumidos en el mismo sentimiento, se preguntó qué beneficios obtendrían. Sin embargo, eso solo se notaría cuando sus cuerpos absorbieran las energías únicas de la manzana del tesoro del Treant. Por ahora, también quería tomarse el tiempo para disfrutar de la agradable brisa y de las amables hadas del bosque que los rodeaban. Este era el lugar ideal para acampar, absorber las energías que recibían y, lo más importante, para que Clark mirara los saludos que acababa de recibir. Cada una de las recompensas de las 2 misiones sería de gran beneficio para él. Estaba muy emocionado por ver que le darían los nuevos tickets de supervivencia. Estas habilidades eran valiosas. Capítulo 560, Mayores recompensas. La habilidad de supervivencia que te atrapó ha comenzado a girar. Clark vio que la rueda giraba.
Estaba muy interesado en ver qué surgiría de este truco. Había muchas cosas que podrían surgir, pero la verdadera pregunta sería qué tan útiles serían. Cada habilidad del truco ya había demostrado ser muy útil para las situaciones en las que se había encontrado. La habilidad de supervivencia, la intuición, se ha utilizado. Intuición, poco común. Esta habilidad tiene un nivel más bajo debido a sus aspectos básicos. Es una habilidad básica que la mayoría de los domadores pueden aprender simplemente viviendo en la naturaleza durante periodos más largos. Sin embargo, es una habilidad que se volverá imprescindible a medida que el domador alcance cada nivel de fuerza. La intuición es el sexto sentido que nos permite saber si algo es bueno o malo, si una situación es extraña. Si hay una sensación desagradable, es una señal para que el domador esté alerta. Aunque esto puede parecer vago, estos sentimientos suelen ignorarse debido al entrenamiento o a creencias poco sólidas. Por lo tanto, esta habilidad permitirá al domador sobrevivir mejor en la naturaleza en general. Es una habilidad menos práctica y más útil en general. Aunque esto no era lo que Clark esperaba, sintió una repentina sensación de bienestar en la boca del estómago. Fue suficiente para que comprendiera que se estaba activando la habilidad de la intuición. Era una habilidad única que le permitía comprender el valor inherente de algo. La leve sensación de que algo no estaba bien o de que algo estaba mal. Esta era una sensación que muchas personas podían aprender sin demasiados problemas por sí solas. Pero eso requería experiencia y un buen sentido de cómo eran las personas en general. Especialmente teniendo en cuenta que esta habilidad era una habilidad garantizada. Significaba que no tendría que dudar de sí mismo. El sistema se la había dado, por lo tanto, sería confiable. Había aprendido al menos esto de todo lo que había estado aprendiendo del sistema y de su tiempo de crecimiento. Pero esa no fue la única recompensa que había obtenido. Se dio cuenta de que habían aparecido 10 lingotes de acero puro dentro de su anillo espacial. Eran el mejor acero que uno podía comprar o incluso crear. Si bien no eran el metal ideal para todo, el acero puro no tenía impurezas. Por lo tanto, era un muy buen material de forja. Cuando Ralph lo vio, Clark supo que lo tomaría y se iría corriendo con él. Esto sería ideal para forjar múltiples herramientas de supervivencia e incluso reparar algunas de las cosas que ya tenían. Dependería de lo que Ralph pudiera hacer con sus habilidades y de lo que pudieran manejar en el desierto. Los otros 40 lingotes de metal eran todos básicos, hierro en bruto, lingotes de cobre de mala calidad e incluso un lingote de oro macizo. Por lo demás, eran básicos. Se podían utilizar, pero no eran de la misma calidad que el lingote de acero puro, que era más versátil para que cualquier herrero lo utilizara con sus bestias y forjando. Sin embargo, estos eran materiales que el grupo necesitaba. Por lo tanto, eran muy valiosos en este momento. La trampa básica es estar dibujado. Odre de agua grande, común. Este odre de agua quedará perfectamente sellado. También es capaz de purificar el agua sucia después de haber estado allí durante una hora. Es lo básico para cualquiera que esté en la naturaleza, viajando o simplemente de viaje. Se recomienda encarecidamente almacenar agua en este odre en lugar de en botellas de madera. Pedernal. Cuchillo de acero. Frutos secos. Frutos secos. Hierba cresta de agua, rara. La hierba cresta de agua es una hierba que habita en el agua y que se puede comer después de cocinarla o se puede usar en una poción curativa básica. No puede agregar propiedades beneficiosas aparte de extender la vida útil de una poción curativa. También se puede usar como una cobertura básica para quemaduras mientras se usa el medicamento curativo debajo de ella y sobre la quemadura misma. Esto sellará la humedad. Frutos secos. Gran hogaza de pan. Pequeño odre de agua. Cuchillo de acero. Este era el truco básico, algunos elementos útiles para purificar el agua y frutas secas. Esto era ideal para su situación y Clark agradeció en silencio al sistema por cambiar las cosas para que se adaptaran a lo que podrían necesitar. Especialmente con la hierba cresta de agua que podía darle a María para hacer que las medicinas, específicamente las pociones curativas, duraran más de unos pocos días. Sin embargo, había algo que estaba esperando que le dibujaran.
La habilidad de talento único era algo que no había visto antes. El sistema aún no había ofrecido tal habilidad, pero hizo que Clark pensara. ¿Qué podría ofrecer esto? Un talento tenía algo que ver con el nivel de aprendizaje. Una persona con talento podía aprender más rápido aquello para lo que fuera su talento específico. Por lo tanto, si Clark había recibido un talento para el tiro con arco, lo más probable era que aprendiera a hacerlo más rápido y fuera mejor en ese aspecto de forma natural. Así que eso planteaba la pregunta, ¿cuál sería su talento? La habilidad del talento que te atrapó se está dibujando. En el momento en que esta rueda empezó a girar, Clark se dio cuenta de que era una rueda de oro. Era diferente de la rueda oculta y de las ruedas únicas, pero esta era definitivamente única por derecho propio. Demostraba claramente las cosas asombrosas que se podían obtener con esto. Se ha adquirido el talento y la habilidad de jugar con las manos. Juego de manos, raro. El juego de manos tiene que ver con la destreza. Muchos pueden ver a magos, artistas o ladrones utilizando esta habilidad. Sin embargo, no es solo para profesiones o grupos de personas específicos. Es útil en cualquier área de la vida que tenga que ver con la destreza y el uso de los músculos del cuerpo. El juego de manos no se limita a las acciones asociadas con las manos. Se puede aplicar al uso y control de todos los músculos del cuerpo. Esto permitirá entrenarlos para que sean más rápidos, suaves y controlados. Esto permitirá que la potencia de salida se controle más fácilmente. Aprender cualquier actividad que utilice los músculos del cuerpo será un poco más fácil cuanto más se concentre la atención en los movimientos controlados. Cuanto más se entrene, mejor. Esto también es aplicable a las habilidades que se ocupan específicamente del movimiento de todo el cuerpo. El juego de pies es un ejemplo ideal de algo que se puede aprender más rápido y con un mayor grado de comprensión gracias a este talento. El único límite lo pone el usuario. Esto sí que fue interesante. Clark descubrió que tenía un nuevo talento que definitivamente le permitiría mejorar en todos los aspectos. Su manejo de la lanza podría perfeccionarse más que antes, ya que comprendería mejor los movimientos de su cuerpo. Al entrenar, Clark podría controlar mejor la fuerza que usaba junto con la forma en que se movía su cuerpo. Por lo tanto, aprendería más al entrenar con otros. También podría controlar las fuerzas que usaba. Significaba que podía usar sus habilidades más fuertes con menos fuerza, mejorando enormemente su capacidad para entrenarlas y al mismo tiempo protegiendo a sus compañeros de entrenamiento. Ser capaz de comprender su propio cuerpo de esta manera le permitiría avanzar a pasos agigantados a la hora de enseñar cosas a los demás. Clark podía comprender los movimientos más minuciosos cuando utilizaba ciertas habilidades. Esto no era todo, Clark sintió que su mente se aceleraba. Podía volver a aprender habilidades y técnicas de nuevo. Al hacerlo, podría ser capaz de detectar los problemas en sus movimientos usando la habilidad de la intuición y luego ajustarlos usando el nuevo talento que tenía. Nada que funcionara en conjunto lo llevaría a crecer mucho más. Los movimientos refinados y la habilidad para el combate que posee podrían llevarlo a un nuevo nivel en la lucha contra aquellos que naturalmente tienen más entrenamiento o talento que él. Fue una mezcla de cosas que se unieron en el momento y lugar adecuados. El grupo había llegado al desierto para entrenarse y adaptarse. Querían ir mucho más allá de lo que otros de su edad eran capaces de hacer. Querían poder luchar contra los adultos que habían pasado más años que ellos. Luchar contra las familias corruptas que habían robado todos los materiales y criado bestias para luchar contra otros. Oye, Clark, ¿puedes ayudarme un poco?, le gritó Isa a Clark mientras armaban el campamento. Parecía que había comenzado a hacer un inventario de sus artículos para sobrevivir en la naturaleza. Tenía los materiales que él y los demás habían reunido durante el viaje y estaba claro que quería saber qué harían con ellos. Vamos a fabricar algunas de nuestras propias herramientas. Necesitamos poder hacer esto para poder sobrevivir fácilmente por nuestra cuenta sin ninguna ayuda. Si no lo hacemos, será un gran vacío en nuestro aprendizaje. Clark explicó esto mientras miraba los muchos materiales que tenía frente a él. Estaba listo para trabajar en el siguiente eslabón de la misión en cadena. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido.
No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.